El retorno del rey, parte 2. Capítulo 1. La torre de Cirith Ungol. Sam se levantó trabajosamente del suelo. Por un momento no supo dónde se encontraba, pero luego toda la angustia y la desesperación volvieron a él. Estaba en las tinieblas, ante la puerta subterránea de la fortaleza de los orcos, y los batientes de bronce continuaban cerrados. Sin duda, había caído aturdido al abalanzarse contra la puerta. Pero cuánto tiempo había permanecido allí, tendido en el suelo, no lo sabía. Entonces había sentido un fuego de furia y desesperación. Ahora tenía frío y tiritaba. Se escurrió hasta la puerta y apoyó el oído. Dentro, lejano e indistintos, oyó los clamores de los orcos, pero pronto callaron o se alejaron y todo quedó en silencio. Le dolía la cabeza y veía luces fantasmales en la oscuridad, pero trató de serenarse y reflexionar. Era evidente, en todo caso, que no tenía ninguna esperanza de entrar en la fortaleza por aquella puerta. Quizás tuviera que esperar allí días y días antes de que se abriese, y él no podía esperar. El tiempo era desesperadamente precioso. Y ahora ya no dudaba acerca de lo que tenía que hacer: salvar a su amo o perecer en el intento. Que perezca es lo más probable y además mucho más fácil, se dijo taciturno, mientras envainaba a dardo y se alejaba de la puerta de bronce. Lentamente a tientas volvió sobre sus pasos a lo largo de la galería oscura, sin atreverse a usar la luz élfica. Y en camino trató de recordar los hechos del viaje, desde que partiera con Frodo en la encrucijada. Se preguntó qué hora sería. Algún momento del tiempo entre un día y otro, pensó. Pero hasta de los días había perdido la cuenta. Estaba en un país de tinieblas en los que los días del mundo parecían olvidados, y todos quienes entraban en él también eran olvidados. Me pregunto si alguna vez se acuerdan de nosotros, dijo. ¿Y qué les estará pasando a todos ellos allá lejos? Movió la mano señalando vagamente adelante, pero en realidad ahora, al volver al túnel de ella la araña, caminaba hacia el sur, no hacia el oeste. En el oeste, en el mundo de fuera, era casi el mediodía del 14º día de marzo, según el calendario de la comarca, y en aquel momento Aragorn conducía la flota negra desde Pelargir, y Merry cabalgaba con los Rohirrim a lo largo del pedregal de las carretas, mientras en Minas Tirith se multiplicaban las llamas y Pippin veía crecer la locura en los ojos de Denethor. No obstante, en medio de tantas preocupaciones y temores, una y otra vez los pensamientos de los compañeros se volvían a Frodo y a Sam. No los habían olvidado, pero estaban lejos, más allá de toda posible ayuda, y ningún pensamiento podía socorrer aún a Samsagaz, hijo de Hamfas. Estaba completamente solo. Regresó por fin a la puerta de piedra de la galería de los orcos, y al no descubrir tampoco ahora el mecanismo o el cerrojo que la retenía, la escaló como la primera vez, y se dejó caer en el suelo del otro lado. Luego fue furtivamente a la salida del túnel de Ella la araña, donde aún flotaban los andrajos de la tela enorme, oscilando en el aire frío. Frío le pareció a Sam después de las tinieblas fétidas que acababa de dejar atrás, pero lo respiró y se sintió reanimado. Avanzando con cautela, salió al aire libre. Todo alrededor, la calma era ominosa. La luz brillaba apenas, como en el crepúsculo de un día sombrío. Los grandes vapores que brotaban de Mordor y se alejaban en estelas hacia el oeste flotaban a baja altura, apenas por encima de la cabeza del hobbit, una marejada de nubes y humo iluminada de tanto en tanto desde abajo por un lúgubre resplandor rojizo. Sam alzó la cabeza hacia la torre, y en las ventanas estrechas vio de pronto unas luces que se asomaban, como pequeños ojos rojos. Se preguntó si se trataría de una señal. El miedo que les tenía a los orcos,
Olvidado por algún tiempo de la furia y la desesperación, volvió a él. No le quedaba en apariencia sino un solo camino: seguir adelante y tratar de descubrir la entrada principal de la torre terrible, pero las rodillas le flaqueaban y descubrió que estaba temblando. Apartó la mirada de la torre y de los cuernos del desfiladero que se alzaban ante él, y obligó a los pies a que le obedecieran, y lentamente, aguzando los oídos, escudriñó las sombras negras de las rocas que flanqueaban el sendero. Volvió sobre sus pasos, dejó atrás el sitio en que cayera Frodo y donde aún persistía el hedor de ella la araña, y continuó subiendo hasta encontrarse otra vez en la misma hendidura donde se había puesto el anillo, y de donde viera pasar la compañía de Shagrat. Allí se detuvo y se sentó. Por el momento no contaba con fuerzas para ir más lejos. Sentía que una vez que hubiera dejado atrás la cresta del desfiladero y diera un paso hollando al fin el suelo mismo de Mordor, ese paso sería irrevocable. Nunca más podría regresar. Sin ninguna intención precisa, sacó el anillo y se lo volvió a poner. Al instante sintió el peso abrumador de la carga y otra vez, y ahora más poderoso y apremiante que nunca, la malicia del ojo de Mordor, escudriñando, tratando de traspasar las sombras que él mismo había creado para defenderse, pero que ahora solo le traían inquietud y dudas. Como la primera vez, Sam advirtió que el oído se le había agudizado, pero que las cosas visibles de este mundo eran vagas y borrosas. Las paredes de piedra del sendero le parecían pálidas, como si las viera a través de una bruma, pero en cambio oía a lo lejos el desconsolado burbujeo de ella la araña, y ásperos y claros, y al parecer muy próximos, oyó gritos y fragor de metales. Se levantó de un salto y se aplastó contra el muro que bordeaba el sendero. Se alegró de tener puesto el anillo, porque otra compañía de orcos se acercaba. O eso le pareció al principio. De pronto cayó en la cuenta de que no era así, que el oído lo había engañado. Los gritos de los orcos provenían de la torre, cuyo cuerno más elevado se alzaba ahora en línea recta por encima de él, a la izquierda del desfiladero. Sam se estremeció y trató de obligarse a avanzar. Era evidente que allá arriba estaba ocurriendo algo diabólico. Tal vez los orcos, pese a todas las órdenes, se habían dejado llevar por la crueldad y estaban torturando a Frodo, o hasta cortándolo en pedazos como salvajes que eran. Escuchó y un rayo de esperanza llegó a él. No cabía ninguna duda. Había lucha en la torre. Los orcos estaban en guerra unos contra otros. La rivalidad entre Shagrat y Gorbag había llegado a los golpes. Por débil que fuera, la esperanza de esta conjetura bastó para reconfortarlo. Quizás había aún una posibilidad. El amor que sentía por Frodo se alzó por encima de todos los otros pensamientos, y olvidando el peligro, gritó con voz fuerte: «¡Ya voy, señor Frodo!». Corrió por el sendero ascendente y pasó la cresta. Allí el camino doblaba a la izquierda y se hundía en una pendiente brusca. Sam había entrado en Mordor. Se quitó el anillo del dedo, inspirado quizás por alguna misteriosa premonición de peligro, aunque asimismo se dijo solamente que deseaba ver con mayor claridad. «Más vale que eche una mirada a lo peor», murmuró. «No es prudente andar a tientas en una niebla». A sus pies, la cresta más alta del Epel Duat se precipitaba en riscos enormes y escarpados a un valle sombrío, y del otro lado asomaba una cresta mucho más baja, de bordes mellados y dentados, y rocas puntiagudas que a la luz roja del fondo parecían colmillos negros. Era el siniestro Morgai, la más interior de las empalizadas naturales que defendían el país. A lo lejos, pero casi en línea recta,
Más allá de un vasto largo de oscuridad moteado de fuegos diminutos, se veía el resplandor de un gran incendio, y de él se elevaban en remolinos inquietos unas enormes columnas de humo, de color rojo polvoriento en las raíces, y negras donde se fundía con el palio de nubes abultadas que cubrían la tierra maldita. Lo que Sam contemplaba era el Orodruin, la montaña de fuego, una y otra vez. Los hornos encendidos en el fondo abismal del cono de cenizas se calentaban al rojo, y entonces la montaña se henchía y rugía como una marea tempestuosa, y derramaba por las grietas de los flancos ríos de roca derretida. Algunos corrían incandescentes hacia Baradur, a lo largo de canales profundos. Otros se abrían paso a través de la llanura pedregosa, hasta que se enfriaban y yacían como retorcidas figuras de dragones vomitadas por la tierra atormentada. En esa hora de trabajos, contemplaba Sam el monte del destino y la luz oculta detrás de la mole enorme de los Sepeldúat, para quienes subía desde el oeste, se volcaba ahora resplandeciendo sobre las caras desnudas de las rocas, que parecían tintas en sangre. En aquella luz terrible, Sam se detuvo horrorizado, pues ahora, mirando a la izquierda, veía en todo su poderío la torre de Ciritungol. El cuerno que había visto desde el otro lado no era sino la atalaya más alta. La fachada oriental tenía 3 grandes niveles. El primero se extendía allá abajo en un espolón de la pared rocosa. La cara posterior se apoyaba en un acantilado, del que emergían bastiones puntiagudos y superpuestos, más pequeños a medida que la torre ganaba altura, y los flancos, casi verticales, de buena albañilería, miraban al noroeste y al sudeste. Alrededor del nivel inferior, 200 pies por debajo de Sam, un muro almenado cercaba un patio estrecho. La puerta de la fortaleza, en la pared más cercana, la que miraba al sudeste, se abría a un camino ancho, cuyo parapeto exterior corría al borde de un precipicio, y luego de doblar hacia el sur, serpeaba cuesta abajo en la oscuridad, y alcanzaba la ruta que llevaba al paso de Morgul. Y desde allí cruzaba por una grieta del Morgai e iba a desembocar en el valle de Gorgoroth hasta llegar a Baradur. La senda en que Sam estaba descendía en algunos trechos mediante tramos de escalones tallados en la roca, en otros por un sendero empinado, para unirse al camino principal bajo los muros amenazantes próximos a la puerta. Al observarla, Sam comprendió de pronto, casi con un sobresalto, que aquella fortaleza había sido construida no para impedir que los enemigos entrasen en Mordor, sino para retenerlos adentro. Era, en verdad, una de las antiguas obras de Gondor, un puesto oriental de avanzada de las defensas de Ithilien, edificado luego de la última alianza, cuando los hombres del Oesterness vigilaban el maléfico país de Sauron, donde todavía acechaban muchas criaturas. Pero aquí, como en Narchos y Carchos y las Torres de los Dientes, la vigilancia se había debilitado, y la traición había entregado la torre al Señor de los Espectros del Anillo. Y ahora, desde hacía largos años, estaba en manos de seres maléficos. Al retornar a Mordor, Sauron la había considerado útil, pues aunque no tenía muchos servidores, le sobraban en cambio los esclavos sometidos por el terror, y ahora, como antaño, el propósito principal de la torre era impedir que huyesen de Mordor. Pero si un enemigo era tan temerario como para tratar de introducirse secretamente en el país, entonces la torre era también una atalaya última y siempre alerta contra cualquiera que lograse burlar la vigilancia de Morgul y de ella la araña. Sam entendía muy bien que deslizarse por debajo de aquellos muros de muchos ojos y evitar la vigilancia de la puerta era del todo imposible. Y aun si entraba, no podría llegar muy lejos. El camino del otro lado de la puerta estaba vigilado,
y ni las sombras negras agazapadas en los recovecos, donde no llegaba la luz roja, lo protegerían durante mucho tiempo de los orcos. Pero por desesperado que fuera aquel camino, la empresa que ahora le aguardaba era mucho peor. No evitar la puerta y escapar, sino trasponerla, a solas. Pensó por un momento en el anillo, pero no encontró en él ningún consuelo, solo peligro y miedo. Tan pronto como viera el monte del destino, ardiendo en lontananza, había notado un cambio en el anillo. A medida que se acercaba a los grandes hornos donde fuera forjado y modelado, en los abismos del tiempo, el poder del anillo aumentaba y se volvía cada vez más maligno, indomable, excepto quizás para alguien de una voluntad muy poderosa. Y aunque no lo llevaba en el dedo, sino colgado del cuello en una cadena, Sam mismo se sentía como agigantado, como envuelto en una enorme y deformada sombra de sí mismo, una amenaza funesta suspendida sobre los muros de Mordor. Sabía que en adelante no le quedaba sino una alternativa: resistirse a usar el anillo, por mucho que lo atormentase, o reclamarlo y desafiar el poder aposentado en la fortaleza oscura, del otro lado del Valle de las Sombras. El anillo lo tentaba ya, carcomiéndole la voluntad y la razón. Fantasías descabelladas le invadían la mente, y veía a Samsaghaz, el fuerte, el héroe de la era, avanzando con una espada flamígera a través de la tierra tenebrosa, y los ejércitos acudían a su llamado, mientras corría a derrocar el poder de Barad-dûr. Entonces se disipaban todas las nubes, y el sol blanco volvía a brillar, y a una orden de Sam, el valle de Gorgoroth se transformaba en un jardín de muchas flores, donde los árboles daban fruto. No tenía más que ponerse el anillo en el dedo y reclamarlo, y todo aquello podría convertirse en realidad. En aquella hora de prueba fue sobre todo el amor de Frodo lo que lo ayudó a mantenerse firme, y además conservaba aún en lo más hondo de sí mismo el indomable sentido común de los hobbits. Bien sabía que no estaba hecho para cargar semejante fardo, aun en el caso de que aquellas visiones de grandeza no fueran solo un señuelo. El pequeño jardín de un jardinero libre era lo único que respondía a los gustos y a las necesidades de Sam. No un jardín agigantado hasta las dimensiones de un reino. El trabajo de sus propias manos, no las manos de otros bajo sus órdenes. Y además, todas esas fantasías no son más que una trampa, se dijo. Me descubriría y caería sobre mí antes de que yo pudiera gritar. Si ahora me pusiera el anillo, me descubriría, y muy rápidamente en Mordor. Y bien, todo cuanto pueda decir es que la situación me parece tan desesperada como una helada en primavera. Justo cuando hacerme invisible podría ser realmente útil, no puedo utilizar el anillo. Y si encuentro alguna vez un modo de seguir adelante, no será más que un estorbo y una carga más pesada a cada paso. ¿Qué tengo que hacer entonces? En el fondo, no le quedaba a Sam ninguna duda. Sabía que tenía que bajar hasta la puerta y sin más dilación. Con un encogimiento de hombros como para ahuyentar las sombras y alejar a los fantasmas, comenzó lentamente el descenso. A cada paso se sentía más pequeño. No había avanzado mucho, y ya era otra vez un hobbit diminuto y aterrorizado. Ahora pasaba justo por debajo del muro de la torre, y sus oídos naturales escuchaban claramente los gritos y el fragor de la lucha. En aquel momento, los ruidos parecían venir del patio detrás del muro exterior. Sam había recorrido casi la mitad del camino, cuando dos orcos aparecieron corriendo en el portal oscuro y salieron al resplandor rojo. No se volvieron a mirarlo. Iban hacia el camino principal, pero en plena carrera se tambalearon y cayeron al suelo, y allí se quedaron, tendidos e inmóviles.
Sam no había visto flechas, pero supuso que habían sido abatidos por otros orcos apostados en los muros o escondidos a la sombra del portal. Siguió avanzando, pegado al muro de la izquierda. Una sola mirada le había bastado para comprender que no tenía ninguna esperanza de escalarlo. La pared de piedra, sin grietas ni salientes, tenía unos 30 pies de altura y culminaba en un alero de gradas invertidas. La puerta era el único camino. Continuó adelante, sigilosamente, preguntándose cuántos orcos vivirían en la torre junto con Jagrat y con cuántos contaría Gorbak. ¿Y cuál sería el motivo de la pelea, si en verdad era una pelea? Le había parecido que la compañía de Jagrat estaba compuesta de unos 40 orcos, y la de Gorbak de más del doble. Pero la patrulla de Jagrat no era por supuesto más que una parte de la guarnición. Casi con seguridad estaban disputando a causa de Frodo y del botín. Sam se detuvo un segundo, pues de pronto las cosas le parecieron claras, casi como si las tuviera delante de los ojos. La cota de malla de Mithril Frodo, como es natural, la llevaba puesta, y los orcos tenían que haberla descubierto. Y por lo que Sam había oído, Gorbag la codiciaba. Pero las órdenes de la Torre Oscura eran por ahora la única protección de Frodo, y en caso de que fueran desacatadas, Frodo podría morir en cualquier momento. Adelante, miserable holgazán, se increpó Sam. A la carga. Desenvainó a dardo y se precipitó hacia la puerta. Pero en el preciso momento en que estaba a punto de pasar bajo la gran arcada, sintió un choque, como si hubiese tropezado con una especie de tela parecida a la de ella la araña, pero invisible. No veía ningún obstáculo, y sin embargo algo demasiado poderoso le cerraba el camino. Miró alrededor, y entonces, a la sombra de la puerta, vio a los dos centinelas. Eran como grandes figuras sentadas en tronos. Cada una de ellas tenía 3 cuerpos unidos, coronados por 3 cabezas que miraban adentro, afuera y al portal. Las caras eran de buitre y las manos que apoyaban sobre las rodillas eran como garras. Parecían esculpidos en enormes bloques de piedra, impasibles, pero a la vez vigilantes. Algún espíritu maléfico y alerta habitaba en ellos. Reconocían a un enemigo, visible o invisible, ninguno escapaba. Le impedían la entrada o la fuga. Sam tomó aliento y se lanzó una vez más hacia adelante, pero se detuvo en seco, trastabillando como si le hubiesen asestado un golpe en el pecho y en la cabeza. Entonces, en un arranque de audacia, porque no se le ocurría ninguna otra solución, inspirado por una idea repentina, sacó con lentitud el frasco de Galadriel y lo levantó. La luz blanca se avivó rápidamente, dispersando las sombras bajo la arcada oscura. Allí estaban, frías e inmóviles, las figuras monstruosas de los centinelas. Por un instante vislumbró un centelleo en las piedras negras de los ojos, de una malignidad sobrecogedora. Pero poco a poco sintió que la voluntad de los centinelas empezaba a flaquear y se desmoronaba en miedo. Pasó de un salto por delante de ellos, pero en ese instante, mientras volvía a guardar el frasco en el pecho, sintió tan claramente como si una barra de acero hubiera descendido de golpe detrás de él, que habían redoblado la vigilancia. Y de las cabezas maléficas brotó un alarido estridente que retumbó en los muros. Y como una señal de respuesta, resonó lejos, en lo alto, una campanada única. Bueno, dijo Sam. Parece que he llamado a la puerta principal. Pues bien, a ver si acude alguien, gritó. Anunciadle al capitán Jagrat que ha llamado el gran guerrero elfo y que trae consigo la espada élfica. Ninguna respuesta. Sam se adelantó a grandes pasos. Dardo le centelleaba en la mano con una luz azul.
Las sombras eran profundas en el patio, pero alcanzó a ver que el pavimento estaba sembrado de cadáveres. Justo a sus pies yacían dos arqueros orcos apuñalados por la espalda. Un poco más lejos había mucho más, alguna parte como abatidos por una estocada o un flechazo, otros en pareja, como sorprendidos en plena lucha, muertos en el acto mismo de apuñalar, estrangular, morder. Los pies resbalaban en las piedras cubiertas de sangre negra. Sam notó que había dos uniformes diferentes, uno marcado con la insignia del ojo rojo, el otro con una luna desfigurada en una horrible efigie de la muerte. Pero no se detuvo a observarlos más de cerca. Del otro lado del patio, al pie de la torre, vio una puerta grande. Estaba entreabierta y por ella salía una luz roja. Un orco corpulento yacía sin vida en el umbral. Sam saltó por encima del cadáver y entró, y entonces miró alrededor desorientado. Un corredor amplio y resonante conducía otra vez desde la puerta al flanco de la montaña. Estaba iluminado por la lumbre incierta de unas antorchas en las ménsulas de los muros, y el fondo se perdía en las tinieblas. A uno y otro lado había numerosas puertas y aberturas, pero salvo dos o tres cuerpos más tendidos en el suelo, el corredor estaba vacío. Por lo que había oído de la conversación de los capitanes, Sam sabía que vivo o muerto era probable que Frodo se encontrase en una estancia de la atalaya más alta, pero quizás él tuviera que buscar un día entero antes de encontrar el camino. Supongo que ha de estar en la parte de atrás, murmuró. Toda la torre crece hacia atrás, y de cualquier modo convendrá que siga las luces. Avanzó por el corredor, pero ahora con lentitud. Cada paso era más trabajoso que el anterior. El terror volvía a dominarlo. No oía otro ruido que el roce de sus pies, que parecía crecer y resonar como palmadas gigantescas sobre las piedras. Los cuerpos sin vida, el vacío, las paredes negras y húmedas que a la luz de las antorchas parecían resumar sangre, el temor de que una muerte súbita lo acechase detrás de cada puerta, en cada sombra, y la imagen siempre presente de los centinelas siniestros que custodiaban la entrada. Era casi más de lo que Sam se sentía capaz de afrontar. Una lucha, con no demasiados adversarios a la vez, hubiera sido preferible a aquella incertidumbre espantosa. Hizo un esfuerzo por no pensar en Frodo, que en alguna parte de este sitio terrible yacía dolorido o muerto. Continuó avanzando. Había dejado atrás las antorchas y llegado casi a una gran puerta abovedada en el fondo del corredor. La cara interna de la puerta subterránea, adivinó. Cuando desde lo alto se elevó un grito aterrador y sofocado. Sam se detuvo en seco. Enseguida oyó pasos que se acercaban. Allí, justo por encima de él, alguien bajaba deprisa unas escaleras. La voluntad de Sam, lenta y debilitada, no pudo contener el movimiento de la mano. Tironeando de la cadena, aferró el anillo. Pero no llegó a ponérselo en el dedo, pues en el preciso instante en que lo apretaba contra el pecho, un orco saltó de un vano oscuro a la derecha y se precipitó hacia él. Cuando estuvo a no más de 6 pasos de distancia, levantó la cabeza y descubrió a Sam. Sam oyó la respiración jadeante del orco y vio el fulgor de los ojos inyectados en sangre. El orco se detuvo, despavorido, porque lo que vio no fue un hobbit pequeño y asustado tratando de sostener con mano firme una espada. Vio una gran forma silenciosa, embosada en una sombra gris, que se erguía ante él a la trémula luz de las antorchas. En una mano esgrimía una espada, cuya sola luz era un dolor lacerante. La otra la tenía apretada contra el pecho, escondiendo alguna amenaza innominada de poder y destrucción. El orco
se agazapó un momento y enseguida, con un alarido espeluznante, dio media vuelta y huyó por donde había venido. Jamás un perro a la vista de la inesperada fuga de un adversario con el rabo entre las piernas se sintió más envalentonado que Sam en aquel momento. Con un giro de triunfo, partió en persecución del fugitivo. ¡Sí! ¡El guerrero elfo anda suelto!, exclamó. ¡Ya voy y te alcanzo! O me indicas el camino para subir o te desuello. Pero el orco estaba en su propia guarida, era ágil y comía bien. Sam era un extraño y estaba hambriento y cansado. La escalera subía en espiral alta y empinada. Sam empezó a respirar con dificultad, y el orco no tardó en desaparecer, y ya solo se oía, cada vez más débil, el golpeteo de los pies que corrían y trepaban. De tanto en tanto el orco lanzaba un grito, y el eco resonaba en las paredes. Pero poco a poco los pasos se perdieron a lo lejos. Sam avanzaba pesadamente. Tenía la impresión de estar en el buen camino, y esto le daba nuevos ánimos. Soltó el anillo y se ajustó el cinturón. «Bravo», dijo. «Si a todos les disgustamos tanto, Dardo y yo, las cosas pueden terminar mejor de lo que yo pensaba. En todo caso, parece que Jagrat, Gorbat y compañía han hecho casi todo mi trabajo. Fuera de esa rata asustada, creo que no queda nadie con vida en este lugar». Y entonces se detuvo bruscamente, como si se hubiese golpeado la cabeza contra el muro de piedra. De pronto, con la fuerza de un golpe, entendió lo que acababa de decir. «No queda nadie con vida». ¿De quién había sido entonces aquel escalofriante grito de agonía? «¡Frodo, Frodo, mi amo!», gritó, casi sollozando. «Si te han matado, ¿qué haré?». «Bueno, estoy llegando al final, a la cúspide, y veré lo que haya que ver». Subía y subía, salvo una que otra antorcha encendida en un recodo de la escalera o junto a una de las entradas que conducían a los niveles superiores de la torre, todo era oscuridad. Sam trató de contar los peldaños, pero después de los 200 perdió la cuenta. Ahora avanzaba con sigilo, pues creía oír unas voces que hablaban un poco más arriba. Al parecer, quedaba con vida más de una rata. De pronto, cuando empezó a sentir que le faltaba el aliento, que las rodillas no le obedecían, la escalera terminó. Sam se quedó muy quieto. Las voces se oían ahora fuertes y cercanas. Miró a su alrededor. Había subido hasta el techo plano del tercer nivel, el más elevado de la torre. Un espacio abierto de unas 20 yardas de lado, rodeado de un parapeto bajo. En el centro mismo de la terraza desembocaba la escalera, cubierta por una cámara pequeña y abovedada, con puertas bajas orientadas al este y al oeste. Abajo, hacia el este, Sam vio la llanura dilatada y sombría de Mordor, y a lo lejos la montaña incandescente. Una nueva marejada hervía ahora en los cauces profundos, y los ríos de fuego ardían tan vivamente que aún a muchas millas de distancia iluminaban la torre con un resplandor bermejo. La base de la torre de atalaya, cuyo cuerno superaba en alturas las crestas de las colmas próximas, ocultaba el oeste. En una de las troneras brillaba una luz. La puerta asomaba a no más de 10 yardas de Sam. Estaba en tinieblas, pero abierta, y de allí, de la oscuridad, venían las voces. Al principio, Sam no les prestó atención. Dio un paso hacia afuera, por la puerta del este, y miró alrededor. Al instante, advirtió que allá arriba la lucha había sido más cruenta. El patio estaba atiborrado de cadáveres, cabezas y miembros de orcos mutilados. Un olor a muerte flotaba en el lugar. Se oyó un gruñido, seguido de un golpe y un grito,
y Sam buscó deprisa un escondite. Se oyó un gruñido, seguido de un golpe y un grito, y Sam buscó deprisa un escondite. Una voz de orco se elevó, iracunda, y él la reconoció enseguida, áspera, brutal y fría. Era Jagrat, capitán de la torre. Así que no volverás, maldito seas, Snaga, gusano infecto. Te equivocas si crees que estoy tan estropeado como para que puedas burlarte de mí. Ven y te arrancaré los ojos, como se los acabo de arrancar a Radbug. Y cuando lleguen algunos muchachos de refuerzo, me ocuparé de ti. Te mandaré a ella la araña. No vendrán, no antes de que hayas muerto en todo caso, respondió Snaga con actitud. Te dije 2 veces que los cerdos de Gorbag fueron los primeros en llegar a la puerta, y que de los nuestros no salió ninguno. Lagduf y Musgash consiguieron escapar, pero los mataron. Lo vi desde una ventana, te lo aseguro, y fueron los últimos. Entonces tienes que ir. De todos modos, yo estoy obligado a quedarme. Que los pozos negros se traguen a ese inmundo rebelde de Gorbag. La voz de Jagrat se perdió en una retahíla de insultos y maldiciones. Él se llevó la peor parte, pero consiguió apuñalarme antes de que yo lo estrangulase. Irás, o te comeré vivo. Es preciso que las noticias lleguen a Lugburs, o los dos iremos a parar a los pozos negros. Sí, tú también. No creas que te salvarás escondiéndote aquí. No pienso volver a bajar por esa escalera, gruñó Snaga. Seas o no mi capitán. No. Y aparta las manos de tu cuchillo, o te ensartaré una flecha en las tripas. No serás capitán por mucho tiempo cuando ellos se enteren de todo lo que pasó. Combatí por la torre contra esas pestilentes ratas de Morgul, pero menudo desastre habéis provocado vosotros dos, valientes capitanes, al disputaros el botín. Ya has dicho bastante, gruñó Jagrat. Yo tenía órdenes. Fue Gorbag quien empezó, al tratar de birlarme la bonita camisa. Sí, pero tú lo sacaste de sus casillas, con tus aires de superioridad. Y de todos modos, él fue más sensato que tú. Te dijo más de una vez que el más peligroso de estos espías todavía anda suelto, y no quisiste escucharlo. Y ahora tampoco quieres escuchar. Te digo que Gorbag tenía razón. Hay un gran guerrero que anda merodeando por aquí, uno de esos elfos sanguinarios, o uno de esos tarcos inmundos. Te digo que viene hacia aquí. ¿Has oído la campana? Pudo eludir a los centinelas, y eso es cosa de tarcos. Está en la escalera, y hasta que no salga de allí no pienso bajar. Ni aunque fuera un Nazgûl lo haría. ¿Con qué esas tenemos, aulló Jagrat. ¿Harás esto y no harás aquello? ¿Y cuando llegue, saldrás disparado y me abandonarás? No, no lo harás. Antes te llenaré la panza de agujeros rojos. Por la puerta de la torre de atalaya salió volando Snaga, el orco más pequeño, y detrás de él apareció Jagrat, un orco enorme cuyos largos brazos, al correr encorvado, tocaban el suelo. Pero uno de los brazos le colgaba inerte y parecía estar sangrando. Con el otro apretaba un gran bulto negro. Desde detrás de la puerta de la escalera, Sam alcanzó a ver a la luz roja la cara maligna del orco. Estaba marcada como por garras afiladas y embadurnada de sangre. De los colmillos salientes le gotaba la baba. La boca gruñía como un animal. Por lo que Sam pudo ver, Jagrat persiguió a Snaga alrededor del techo hasta que el orco más pequeño se agachó y logró esquivarlo. Dando un alarido, corrió hacia la torre y desapareció. Jagrat se detuvo. Desde la puerta que miraba al este, Sam lo veía ahora junto al parapeto,
jadeando, abriendo y cerrando débilmente la garra izquierda. Dejó el bulto en el suelo y con la garra derecha extrajo un gran cuchillo rojo y escupió sobre él. Fue hasta el parapeto e inclinándose se asomó al lejano patio exterior. Gritó 2 veces, pero no le respondieron. De pronto, mientras Jagrat seguía inclinado sobre la almena, de espaldas al techo, Sam vio con asombro que uno de los supuestos cadáveres empezaba a moverse, se arrastraba. Estiró una garra y tomó el bulto. Se levantó, tambaleándose. La otra mano empuñaba una lanza de punta ancha, mango corto y quebrado. La alzó, preparándose para asestar una estocada mortal. De pronto, un siseo se le escapó entre los dientes, un jadeo de dolor o de odio. Rápido como una serpiente, Jagrat se hizo a un lado, dio media vuelta y hundió el cuchillo en la garganta del enemigo. «Te pesqué, Gorbag», vociferó. «No estabas muerto del todo, ¿eh? Bueno, ahora completaré mi obra». Saltó sobre el cuerpo caído, pateándolo y pisoteándolo con furia, mientras se agachaba una y otra vez para acuchillarlo. Satisfecho al fin, levantó la cabeza con un horrible y gutural alarido de triunfo. Lamió el puñal, se lo puso entre los dientes y recogiendo el bulto, se encaminó cojeando hacia la puerta más cercana de la escalera. Sam no tuvo tiempo de reflexionar. Hubiera podido escabullirse por la otra puerta, pero difícilmente sin ser visto. Y no hubiera podido jugar mucho tiempo al escondite con aquel orco abominable. Hizo sin duda lo mejor que podía hacer en aquellas circunstancias. Dio un grito y salió de un salto al encuentro de Jagrat. Aunque ya no lo apretaba contra el pecho, el anillo estaba presente, un poder oculto y una amenaza para los esclavos de Mordor. Y en la mano tenía a Dardo, cuya luz hería los ojos del orco, como el centelleo de las estrellas crueles en los temibles países élficos, y que se aparecían a los de su raza en unas pesadillas de terror helado. Y Jagrat no podía pelear y retener al mismo tiempo el tesoro. Se detuvo, gruñendo, mostrando los colmillos. Entonces, una vez más, a la manera de los orcos, saltó a un lado y utilizando el pesado bulto como arma y escudo, en el momento en que Sam se abalanzaba sobre él, se lo arrojó con fuerza a la cara. Sam trastabilló, y antes de que pudiera recuperarse, Jagrat corría ya escaleras abajo. Sam se precipitó detrás maldiciendo, pero no llegó muy lejos. Pronto le volvió a la mente el pensamiento de Frodo y recordó que el otro orco había entrado en la torre. Se encontraba ante otra terrible disyuntiva y no era tiempo de ponerse a pensar. Si Jagrat lograba huir, pronto regresaría con refuerzos. Pero si Sam lo perseguía, el otro orco podía cometer entretanto alguna atrocidad. Y de todos modos, quizás Sam no alcanzara a Jagrat, o quizás él lo matara. Se volvió con presteza y corrió escaleras arriba. Me imagino que he vuelto a equivocarme, suspiró. Pero ante todo tengo que subir a la cúspide pase lo que pase. Allá abajo, Jagrat descendió saltando las escaleras, cruzó el patio y traspuso la puerta, siempre llevando la preciosa carga. Si Sam hubiera podido verlo e imaginarse las tribulaciones que desencadenaría esta fuga, quizás habría vacilado. Pero ahora estaba resuelto a proseguir la búsqueda hasta el fin. Se acercó con cautela a la puerta de la torre y entró. Dentro todo era oscuridad, pero pronto la mirada alerta del hobbit distinguió una luz tenue a la derecha. Venía de una abertura que daba a otra escalera estrecha y oscura, y parecía subir en espiral alrededor de la pared exterior de la torre. Arriba, en algún lugar, brillaba una antorcha. Sam empezó a trepar en silencio. Llegó hasta la antorcha que vacilaba en lo alto de una puerta a la izquierda, frente a una tronera que miraba al oeste.
uno de los ojos rojos que Frodo y él vieran desde abajo a la entrada del túnel. Pasó la puerta rápidamente y subió deprisa hasta la segunda rampa, temiendo a cada momento que lo atacaran o unos dedos lo estrangularan apretándole el cuello desde atrás. Se acercó a una ventana que miraba al este. Otra puerta iluminada por una antorcha se abría a un corredor en el centro de la torre. La puerta estaba entornada y el corredor a oscuras, excepto por la lumbre de la antorcha y el resplandor rojo que se filtraba a través de la tronera. Pero aquí la escalera se interrumpía. Sam se deslizó por el corredor. A cada lado había una puerta baja. Las dos estaban cerradas y trancadas. No se oía ningún ruido. Un callejón sin salida, murmuró Sam. Después de tanto subir, no es posible que esta sea la cúspide de la torre. ¿Pero qué puedo hacer ahora? Volvió a todo correr a la rama inferior y probó la puerta. No se movió. Subió otra vez corriendo. El sudor empezaba a gotearle por la cara. Sentía que cada minuto era preciado, pero uno a uno se le escapaban y nada podía hacer. Ya no le preocupaba a Yagrat, ni Snaga, ni ningún orco alguna vez nacido. Solo quería encontrar a Frodo y volverle a ver la cara, tocarle la mano. Por fin, cansado y sintiéndose vencido, se sentó en un escalón, bajo el nivel del suelo del corredor, y hundió la cabeza entre las manos. El silencio era inquietante. La antorcha, ya casi consumida, chisporroteó y se extinguió, y las tinieblas lo envolvieron como una marea. De pronto, sorprendido él mismo, impulsado no sabía por qué pensamiento oculto, al término de aquella larga e infructuosa travesía, Sam se puso a cantar en voz baja. En aquella torre fría y oscura, la voz de Sam sonaba débil y temblorosa, la voz de un hobbit desesperanzado y exhausto, que un orco nunca podría confundir con el canto claro de un señor de los elfos. Canturreó viejas tonadas infantiles de la comarca y fragmentos de los poemas del señor Bilbo, que le venían a la memoria como visiones fugitivas del hogar. Y de pronto, como animado por una nueva fuerza, la voz de Sam vibró, improvisando palabras que se ajustaban a aquella tonada sencilla. En las tierras del oeste, bajo el sol, las flores crecen en primavera. En las tierras del oeste, bajo el sol, las flores crecen en primavera. Los árboles brotan, las aguas fluyen, los pisones cantan. O quizás es una noche sin nubes y de las hayas que se mecen entre el ramaje del cabello, las estrellas élficas cuelgan como joyas blancas. Así yazgo al término de mi viaje, hundido en una oscuridad profunda, más allá de todas las torres altas y poderosas, más allá de todas las montañas escarpadas, por encima de todas las sombras cabalga el sol, y eternamente moran las estrellas. No diré que el día ha terminado, ni he de decir adiós a las estrellas. Más allá de todas las torres altas y poderosas,
Recomenzó y se interrumpió de golpe. Creyó oír una voz lejana que le respondía, pero ahora no oía nada. Sí, algo oía, pero no una voz. Pasos que se acercaban. Arriba en el corredor se abrió una puerta. Rechinaban los goznes. Sam se acurrucó escuchando. La puerta se cerró con un golpe sordo y la voz gruñona de un orco resonó en el corredor. Tú, ahí arriba, rata de albañal. Acaba con tus chillidos, o iré a arreglar cuentas contigo. ¿Me has oído? No hubo respuesta. Está bien, refunfuñó Snaga. De todos modos, iré a echarte un vistazo a ver en qué andas. Los goznes volvieron a rechinar, y Sam, espiando desde el umbral del pasadizo, vio el parpadeo de una luz en un portal abierto, y la silueta imprecisa de un orco que se aproximaba. Parecía cargar una escalera de mano, y de pronto comprendió. El acceso a la cámara más alta era una puerta trampa en el techo del corredor. Snaga lanzó la escalerilla hacia arriba, la afirmó y trepó por ella hasta desaparecer. Sam lo oyó quitar un cerrojo, luego la voz aborrecible habló de nuevo. ¿Te quedas quieto o las pagarás? Sospecho que ya no vivirás mucho, pero si no quieres que el baile empiece ahora mismo, cierra el pico. ¿Me has oído? Aquí va una muestra. Y se oyó el restallido de un látigo. Una furia repentina se encendió entonces en el corazón de Sam. Se levantó de un salto, corrió y trepó como un gato por la escalerilla. Asomó la cabeza en el suelo de una amplia cámara redonda. Una lámpara roja colgaba del techo. La tronera que miraba al este era alta y estaba oscura. En el suelo, junto a la pared y bajo la ventana, yacía una forma, y sobre ella, a horcajadas, se veía la figura negra de un orco. Levantó el látigo por segunda vez, pero el golpe nunca cayó. Sam, dardo en mano, lanzó un grito y entró en la habitación. El orco giró de redondo, pero antes que pudiera hacer un solo movimiento, Sam le cortó la mano que empuñaba el látigo. Aullando de dolor y de miedo, en un intento desesperado, el orco se arrojó de cabeza contra Sam. La estocada siguiente no dio en el blanco. Sam perdió el equilibrio y al caer hacia atrás se aferró al orco que se derrumbaba sobre él. Antes de que pudiera incorporarse, oyó un alarido y un golpe sordo. Mientras huía, el orco había chocado con el cabezal de la escalerilla, precipitándose por la abertura de la puerta trampa. Sam no se ocupó más de él. Corrió hacia la figura encogida en el suelo. Era Frodo. Estaba desnudo y yacía como desvanecido sobre un montón de trapos mugrientos. Tenía el brazo levantado, protegiéndose la cabeza, y la huella cárdena de un látigo le marcaba el flanco. Frodo, querido señor Frodo, gritó Sam, casi cegado por las lágrimas. Soy Sam, he llegado. Levantó a medias a su amo y lo estrechó contra el pecho. Frodo abrió los ojos. ¿Todavía estoy soñando? Musitó. Pero los otros sueños eran pavorosos. No, mi amo, no está soñando, dijo Sam. Es real, soy yo, he llegado. Casi no puedo creerlo, dijo Frodo aferrándose a él. Había un orco con un látigo y de pronto se transforma en Sam. Entonces, después de todo, no estaba soñando cuando oí cantar ahí abajo y traté de responder. ¿Eras tú? Sí, señor Frodo, era yo. Casi había perdido las esperanzas. No podía encontrarlo a usted. Bueno, ahora me has encontrado, querido Sam, dijo Frodo, y se reclinó en los brazos afectuosos de Sam, y cerró los ojos como un niño que descansa tranquilo cuando una mano o una voz armada han ahuyentado los miedos de la noche. Sam hubiese deseado permanecer así, eternamente feliz, hasta el fin del mundo, pero no le estaba permitido. No bastaba que hubiera encontrado a Frodo, todavía tenía que tratar de salvarlo. Le besó la frente.
Vamos, despierte, señor Frodo, dijo, procurando parecer tan animado como cuando en Bolsón Cerrado abría las cortinas de la alcoba de las montañas de estío. Frodo suspiró y se incorporó. «Ah, ¿dónde estamos? ¿Cómo llegué aquí?», preguntó. «No hay tiempo para historias hasta que lleguemos a alguna otra parte, señor Frodo», dijo Sam. «Pero estamos en la cúspide de la torre que usted y yo vimos allá abajo, cerca del túnel, antes de que los orcos la capturasen. ¿Cuánto tiempo hace de esto? No lo sé. Más de un día, sospecho». «¿Nada más?», dijo Frodo. «Parece que fueran semanas. Si hay una oportunidad, tendrás que contármelo todo. Algo me golpeó, ¿no es así? Y me hundí en las tinieblas y en sueños horripilantes, y al despertar descubrí que la realidad era aún peor. Estaba rodeado de orcos. Creo que me habían estado echando por la garganta algún brebaje inmundo y ardiente. La cabeza se me iba despejando, pero me sentía dolorido y agotado. Me desnudaron por completo y luego vinieron dos bestias gigantescas y me interrogaron. Me interrogaron hasta que creí volverme loco, y me acosaban y se regodeaban viéndome sufrir, y mientras tanto acariciaban los cuchillos. Nunca podré olvidar aquellas garras, aquellos ojos. «No los olvidará si sigue hablando de ellos, señor Frodo», dijo Sam. «Si no queremos verlos otra vez, cuanto antes salgamos de aquí mejor que mejor. ¿Puede caminar?». «Sí, puedo», dijo Frodo, mientras se ponía de pie con lentitud. «No estoy herido, Sam, solo que me siento muy fatigado y me duele aquí». Se tocó la nuca por encima del hombro izquierdo, y cuando se irguió, Sam tuvo la impresión de que estaba envuelto en llamas. A la luz de la lámpara que prendía del techo, la piel desnuda de Frodo tenía un tinte escarlata. 2 veces recorrió Frodo la habitación extremo a extremo. «Me siento mejor», dijo, un tanto reanimado. No me atrevía ni a moverme cuando me dejaban solo, pues enseguida venía uno de los guardias. Hasta que comenzó la pelea y el griterío. Los dos brutos grandes se peleaban, creo, por mí o por mis cosas, y yo yacía allí, aterrorizado, y luego siguió un silencio de muerte, lo que era aún peor. «Sí, se pelearon, evidentemente», dijo Sam. «Creo que había aquí más de se mataron todos entre ellos. Fue una suerte, pero es un tema demasiado largo para inventar una canción hasta que hayamos salido de aquí. ¿Qué haremos ahora? Usted no puede pasear en cueros por la tierra tenebrosa, señor Frodo». «Se han llevado todo, Sam», dijo Frodo. «Todo lo que tenía, ¿entiendes? Todo». Se acurrucó otra vez en el suelo con la cabeza gacha, abrumado por la desesperación, al comprender, a medida que hablaba, la magnitud del desastre. «La misión ha fracasado, Sam. Aunque logremos salir de aquí, no podremos escapar. Solo quizás los elfos, lejos, lejos de la Tierra Media, allá del otro lado del mar. Si es bastante ancho para escapar a la mano de la sombra». «No, no todo, señor Frodo. Y no ha fracasado, aún no. Yo lo tomé, señor Frodo, con el perdón de usted, y lo he guardado muy bien. Ahora lo tengo colgado del cuello, y por cierto que es una carga terrible». Sam buscó a tientas el anillo de la cadena. «Pero supongo que tendré que devolvérselo». Ahora que había llegado el momento, Sam se resistía a dejar el anillo y cargar nuevamente a su amo con el fardo. ¿Lo tienes?», jadeó Frodo. «¿Lo tienes aquí? Sam, eres una maravilla». De improviso, la voz de Frodo cambió extrañamente. «Dámelo», gritó, poniéndose de pie y extendiendo una mano trémula. «Dámelo ahora mismo. No es para ti». «Está bien, señor Frodo», dijo Sam, un tanto sorprendido. «Aquí lo tiene». Sacó lentamente el anillo y se pasó la cadena por encima de la cabeza. «Pero usted está ahora en el país de Mordor, señor, y cuando salga verá la montaña de fuego y todo lo demás. Ahora el anillo le parece muy peligroso y una carga muy pesada de soportar. Si es una faena demasiado ardua,
Yo quizás podría compartirla con usted. No, no, gritó Frodo, arrancándole el anillo y la cadena de las manos de Sam. No, no lo harás. ¡Ladrón! Jadeaba, mirando a Sam con los ojos grandes de miedo y hostilidad. Entonces de pronto, cerrando el puño con fuerza alrededor del anillo, se interrumpió espantado. Se pasó una mano por la frente dolorida, como disipando una niebla que le empañaba los ojos. La visión abominable le había parecido tan real, atontado como estaba aún a causa de la herida y el miedo. Había visto cómo Sam se transformaba otra vez en un orco, una pequeña criatura infectada de boca babeante, que pretendía arrebatarle un codiciado tesoro. Pero la visión ya había desaparecido. Ahí estaba Sam de rodillas, la cara contraída de pena, como si le hubieran clavado un puñal en el corazón, los ojos arrasados en lágrimas. «¡Oh, Sam!», gritó Frodo. «¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? Perdóname. Hiciste tantas cosas por mí. Es el horrible poder del anillo. Ojalá nunca, nunca lo hubiese encontrado. Pero no te preocupes por mí, Sam. Tengo que llevar esta carga hasta el final. Nada puede cambiar. Tú no puedes interponerte entre mí y este malhadado destino». «Está bien, señor Frodo», dijo Sam, mientras se restregaba los ojos con la manga. «Lo entiendo, pero todavía puedo ayudarlo, ¿no? Tengo que sacarlo de aquí, enseguida, ¿comprende? Pero primero necesita alguna ropa y avíos, y luego algo de comer. Las ropas serán lo más fácil. Como estamos en Mordor, lo mejor será vestirnos a la usanza de Mordor. De todos modos, no hay otra opción. Me temo que tendrán que ser ropas oreas para usted, señor Frodo. Y para mí también. Si tenemos que ir juntos, convendrá que estemos vestidos de la misma manera. Ahora envuélvase en esto». Sam se desabrochó la capa gris y la echó sobre los hombros de Frodo. Luego, desatándose la mochila, la depositó en el suelo. Sacó a Dardo de la vaina, la hoja de la espada apenas centelleaba. «Me olvidaba de esto, señor Frodo», dijo. «No, no se llevaron todo. No sé si usted recuerda que me prestó a Dardo y el frasco de la dama. Todavía los tengo conmigo. Pero préstemelos un rato más, señor Frodo. Iré a ver qué puedo encontrar. Usted quédese aquí. Camine un poco y estire las piernas. Yo no tardaré. No tendré que alejarme mucho». «Cuidado, Sam», gritó Frodo, «y date prisa. Puede haber orcos vivos todavía, esperando en acecho». «Tengo que correr el riesgo», dijo Sam. Fue hacia la puerta trampa y se deslizó por la escalerilla. Un momento después volvió a asomar la cabeza. Arrojó al suelo un cuchillo largo. «Ahí tiene algo que puede serle útil», dijo. «Está muerto, el que le dio el latigazo. La prisa le quebró el pescuezo, parece. Ahora, si puede, señor Frodo, levante la escalerilla y no la vuelva a bajar hasta que me oiga gritar la contraseña. Elbereth, gritaré. Es lo que dicen los elfos. Ningún orco lo diría». Frodo permaneció sentado un rato, temblando, asaltado por una sucesión de imágenes aterradoras. Luego se levantó, se ciñó la capa élfica y para mantener la mente ocupada comenzó a pasearse de un lado a otro, escudriñando y espiando cada recoveco de la prisión. No había pasado mucho tiempo, aunque a Frodo le pareció por lo menos una hora, cuando oyó la voz de Sam, que llamaba quedamente desde abajo. «¡Elbereth, Elbereth!». Frodo soltó la escalerilla. Sam subió, resoplando. Llevaba un bulto grande sobre la cabeza. Lo dejó caer en el suelo con un golpe sordo. «Deprisa ahora, señor Frodo», dijo. «Tuve que buscar un buen rato hasta encontrar algo pequeño como para nosotros. Tendremos que arreglarnos, pero deprisa. No he tropezado con nadie ni he visto nada, pero no estoy tranquilo. Creo que este lugar está siendo vigilado. No lo puedo explicar, pero tengo la impresión de que uno de estos horribles jinetes anda por aquí, volando en la oscuridad donde no se le puede ver». Abrió el atado. Frodo miró con repugnancia el contenido, pero no había otro remedio. Tenía que ponerse esas prendas o salir desnudo. Había un par de pantalones de montar largos y peludos confeccionados con el pellejo de alguna bestia inmunda, y una túnica sucia de cuero.
Se los puso. Sobre la túnica iba una cota de malla redonda, corta para un orco adulto, pero demasiado larga para Frodo, y pesada por añadidura. Se la ajustó con un cinturón del que pendía una vaina corta con una espada de hoja ancha y afilada. Sam había traído varios yelmos de orcos. Uno de ellos le quedaba bastante bien a Frodo. Un capecete negro con guarnición de hierro y argollas de hierro revestidas de cuero. Sobre el cubrenariz, en forma de pico, brillaba pintado en rojo el ojo maléfico. Las prendas de Morgul, las de los hombres de Gorbag, nos habrían sentado mejor y eran de mejor calidad, dijo Sam. Pero hubiera sido peligroso andar por Mordor con las insignias de esa gente, después de los problemas que hubo aquí. Bien, ahí tiene, señor Frodo, un perfecto orco pequeño, si me permite el atrevimiento, o lo parecería de verdad si pudiésemos cubrirle la cara con una máscara, estirarle los brazos y hacerlo patizambo. Con esto disimulará algunas fallas del disfraz. Le puso sobre los hombros un amplio capote negro. Ya está pronto. A la salida podrá escoger un escudo. ¿Y tú, Sam? ¿No dijiste que iríamos vestidos los dos iguales? Bueno, señor Frodo, he estado reflexionando, dijo Sam. No es conveniente que deje mis cosas aquí, pero tampoco podemos destruirlas. Y no me puedo poner una malla de orco encima de todas mis ropas, ¿no? Tendré que encapucharme de la cabeza a los pies. Se arrodilló y, doblando con cuidado la capa élfica, lo convirtió en un rollo asombrosamente pequeño. Lo guardó en la mochila que estaba en el suelo e irguiéndose se la cargó a la espalda. Se puso en la cabeza un casco de orco y se echó otro capote negro sobre los hombros. Listo, dijo. Ahora estamos iguales casi, y es hora de partir. No podré hacer todo el trayecto en una sola etapa, Sam, dijo Frodo con una sonrisa forzada. Me imagino que habrás averiguado si hay posadas en el camino, o has olvidado que necesitaremos comer y beber. —¡Córcholis! ¡Sí, lo olvidé! —dijo Sam. Silbó desanimado. —¡Ay, señor Frodo! Me ha dado usted un hambre y una sed. No recuerdo cuándo fue la última vez que una gota o un bocado me pasó por los labios. Tratando de encontrarlo a usted, no lo he pensado más. Pero espere, la última vez que miré todavía me quedaba bastante de ese pan del camino. Y lo que nos dio el capitán Faramir, como para mantenernos en pie un par de semanas. Pero si en mi botella queda algo, no ha de ser más que una gota. De ninguna manera va a alcanzar para los dos. ¿Acaso los orcos no comen, no beben? ¿O solo viven del aire rancio y de veneno? No, comen y beben, Sam. La sombra que los engendró solo puede remendar, no crear. No seres verdaderos con vida propia. No creo que haya dado vida a los orcos, pero los malogró y los pervirtió. Y si están vivos, tienen que vivir como los otros seres vivos. Se alimentarán de aguas estancadas y carnes putrefactas, si no consiguen otra cosa, pero no de veneno. A mí me han dado de comer y estoy en mejores condiciones que tú. Por aquí en alguna parte tiene que haber agua y víveres. Pero no hay tiempo para buscarlos, dijo Sam. Bueno, las cosas no pintan tan mal como piensas, dijo Frodo. En tu ausencia tuve un golpe de suerte. En realidad, no se llevaron todo. Encontré mi saco de provisiones entre algunos trapos tirados en el suelo. Lo revisaron naturalmente, pero supongo que el aspecto y el olor de las lembas les repugnó tanto o más que a Gollum. Las encontré desparramadas por el suelo, y algunas estaban rotas y pisoteadas, pero pude recogerlas. No es mucho más de lo que tú tienes. En cambio se llevaron las provisiones de Faramir y acuchillaron la cantimplora. Bueno, no hay nada más que hablar, dijo Sam. Tenemos suficiente para ahora. Pero lo del agua va a ser un problema. No importa, señor Frodo. ¡Coraje! En marcha, o de nada nos servirá todo un lago. No, no me moveré de aquí hasta que hayas comido, Sam, dijo Frodo. Aquí tienes, come esta galleta élfica y bébete la última gota de la botella. Esta aventura es un destino y no vale la pena preocuparse por el mañana. Lo más probable es que no llegue. Al fin se pusieron en marcha, bajaron por la escalera de mano, y Sam la descolgó y la dejó en el pasadizo junto al cuerpo encogido del orco.
La escalera estaba en tinieblas, pero en el tejado se veía aún el resplandor de la montaña, ahora de un rojo montesino. Recogieron 2 escudos para complementar el disfraz y siguieron caminando. Bajaron pesadamente a la larga escalera. La cámara de la torre donde se habían encontrado parecía casi acogedora, ahora que estaban una vez al aire libre, y el terror corría a lo largo de los muros. Aunque todo hubiera muerto en Cirid Ungol, la torre se alzaba aún envuelta en miedo y maldad. Llegaron por fin a la puerta del patio exterior y se detuvieron. Ya allí podían sentir sobre ellos la malicia de los centinelas. Formas negras y silenciosas apostadas a cada lado de la puerta, por la que alcanzaban a verse los fulgores de Mordor. Los pies le pesaban cada vez más a medida que avanzaba entre los cadáveres repugnantes de los orcos. Y aún no habían llegado a la arcada cuando algo los paralizó. Intentar dar un paso más era doloroso y agotador para la voluntad y para los miembros. Frodo no se sentía con fuerzas para semejante batalla. Se dejó caer al suelo. No puedo seguir, Sam, murmuró. Me voy a desmayar. No sé qué me pasa. Yo lo sé, señor Frodo. Manténgase en pie. Es la puerta. Está embrujada. Pero si pude entrar, también podré salir. No es posible que ahora sea más peligrosa que antes. Adelante. Volvió a sacar el frasco élfico de Galadriel, como para rendir homenaje al temple del Hobbit y agraciar con esplendor la mano fiel y morena que había llevado a cabo tantas proezas. El frasco brilló súbitamente, iluminando el patio en sombras con una luz deslumbradora, como un relámpago. Pero era una luz firme y que no se extinguía. —Gil-Toniel, a Elbereth —gritó Sam. Sin saber por qué, su pensamiento se había vuelto de pronto a los elfos de la comarca y al canto que había ahuyentado al jinete negro oculto entre los árboles. ¡Ay, Yaeloni en Ancalima! —gritó Frodo detrás de Sam. La voluntad de los centinelas se quebró de repente como una cuerda demasiado tensa y Frodo y Sam trastabillaron. Pero enseguida echaron a correr. Traspusieron la puerta y dejaron atrás las grandes figuras sentadas de ojos fulgurantes. Se oyó un estallido. La dovela de la arcada se derrumbó casi sobre los talones de los fugitivos, y el muro superior se desmoronó, cayendo en ruinas. Habían escapado. Repicó una campana, y un gemido agudo y horripilante se elevó de los centinelas. Desde muy arriba, desde la oscuridad, llegó una respuesta. Del cielo tenebroso descendió como un rayo una figura alada, desgarrando las nubes con un grito siniestro.